Ecuador enfrenta las elecciones más polarizadas y tensas en décadas. En medio de un estado de excepción decretado apenas 24 horas de los comicios, más de 13,7 millones de ecuatorianos deberán elegir entre dos modelos de país radicalmente opuestos. Que realmente estamos viviendo en una época que da escalofrío, ¿no? O sea, matan a cada rato, secuestra. ¡Salga de ahí! ¡Ya vamos a abrir así! Esperamos que todo el nuevo gobierno pues haga la mayor seguridad posible. La violencia alcanzó niveles históricos. En el segundo mes de 2025 se consolidó como el febrero más violento en Ecuador desde que existen registros oficiales, con 736 muertes violentas, un aumento del 90,18% respecto al año anterior, donde se registraron menos de 87 casos. Estos se suman crisis migratorias, desabastecimiento energético y graves desastres ambientales que han marcado la administración de Daniel Noboa. Pero ¿cómo llegan ambos candidatos a esta cita? Llegan en condiciones totalmente diferentes. Noboa, el candidato presidente, representaba lo nuevo, era un outsider para la política, mientras que Luisa González ya venía de una campaña anterior, pero con un proceso político en donde el correísmo de alguna forma ha venido ampliando su techo electoral. Es decir, siempre tenían, el correísmo estaba entre un 21-23% más o menos, pero hoy han logrado romper ese techo y ampliar mucho más el voto. ¿Por qué? Seguramente por sus estrategias electorales, porque de alguna forma, como está tan polarizado el país, la gente ha tomado partido por una o por otra persona, y a su vez también porque el discurso del correísmo ha logrado ampliarse ya no solo a una base socialista, sino también a una clase media del centro-izquierda que busca otras alternativas, como la institucionalidad, el respeto a la institucionalidad, la gobernabilidad, los derechos de las mujeres y el tema ambiental. Las últimas encuestas muestran un empate técnico, pero existen varias acusaciones mutuas de posible fraude. Hoy se terminan las elecciones en el caso de que no pase nada y que no salga el fantasma del fraude. Pero de aquí vienen 4 años muy complicados porque también la Asamblea Nacional está fraccionada. La Revolución Ciudadana con Reto tienen 67 asambleístas y ADN tiene 66. Entonces, ahí también hay una gran polarización que se tendría que hacer grandes acuerdos para lograr la gobernabilidad y resolver los problemas de la gente en los próximos años que tengamos a cualquiera de los dos como presidente o presidenta. Daniel Noboa, de 36 años, actual presidente y candidato por el movimiento ADN, proviene de una de las familias más ricas del país. Su gobierno se ha caracterizado por la lucha frontal contra las bandas criminales y el fortalecimiento de relaciones con Estados Unidos. Luisa González, por su parte, de 45 años, abogada y exasambleísta representante al movimiento Revolución Ciudadana, fundado por el expresidente Rafael Correa. Fue la candidata más votada en la primera vuelta con el 34% de los votos. Si gana, se convertiría en la primera mujer electa presidenta en la historia de Ecuador, pero hay varios interrogantes sobre el futuro económico del país. La economía ecuatoriana estaría contra las cuerdas. Ecuador necesita casi 6.000 millones de dólares en crédito externo este año, mientras su prima de riesgo se ha disparado 1.600 puntos, reflejando una incertidumbre electoral. 7 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo no adecuado, es decir, ganan menos del salario base. El 10%, digamos, el 3% en el Ecuador vive extrema pobreza, es decir, con unos 75 diarios. Y más del 12% en el Ecuador viven con $5 al día, ¿no? Esto, primero, es un retroceso y una falta de oportunidades para las nuevas generaciones. De hecho, por esa misma razón, hoy la ola migratoria en el Ecuador ha sido una de las más fuertes en nuestra historia, tanto así que en Siria, por motivos de guerra, salen 100.000 personas. En Ecuador han salido 101.000 personas del país debido a la grave crisis de inseguridad, a la falta de oportunidades, pero también a la falta de estudio. Hoy la seguridad es el eje más importante, porque sin seguridad no hay economía, no hay reactivación, no hay turismo. Pero también se han planteado otras alternativas como lo económico, en donde hoy la inversión extranjera es casi cero hacia el Ecuador. Tanto así que como nunca, producto de esta ola migratoria,
se ha triplicado las remesas que se reciben en el Ecuador de 4 provincias importantes: Azuay, Cañar, Pichincha y Guayas. 6.523 millones de dólares son las remesas que recibimos al Ecuador, y como tal no mantiene o han mantenido a la economía en el país. ¿Es sostenible el modelo de dolarización que tiene Ecuador en cualquiera de los dos escenarios electorales? El actual presidente defiende mantener un acuerdo de 4.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, controlando el gasto público y aumentando la recaudación fiscal. La candidata correísta propone aumentar la inversión pública en salud y educación, financiándola con una agresiva recaudación de 1.500 millones de deudores tributarios. El gobierno de Noboa ha fortalecido lazos con Estados Unidos, siendo uno de los primeros en negociar tras el arancel global del 10% impuesto por la administración Trump. González, por su parte, ha moderado el discurso antiestadounidense característico del correísmo, pero mantiene su rechazo a tratados de libre comercio fuera de Latinoamérica y podría reactivar alianzas con gobiernos de izquierda de la región. Con la nueva política de Trump y el tema de los aranceles, en Canadá y Estados Unidos la diferencia amplia al 26% y en América al 37%. Con respecto a cómo votaron la gente en el exterior, nos hace un llamado a mirar la economía no solo en la interna, sino también afuera. ¿Por qué? Porque hoy el comité empresarial ha indicado que frente a los aranceles que nos han planteado de Estados Unidos, que aunque sean mínimos, que es el 10%, también genera una alza como tal a todo el proceso de exportación, pero eso no permite que se alce los valores al productor y al campesino como tal. Y eso sí va a generar un problema en el consumo que la gente tenga como tal. A eso súmale el alza del IVA que tenemos en el 14%, y a eso súmale también la compleja relación que tenemos con otros países en el tema de la negociación. Hoy, en medio de un toque de queda nocturno y con las garantías constitucionales suspendidas en varias provincias, Ecuador define mucho más que su próximo presidente. Está en juego la estabilidad democrática, económica y social de un país que intenta recuperarse de sus peores crisis en décadas.